Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Ana, y nosotros continuamos con nuestra tertulia de economía. Bueno, como... Qué alegría lo que ha dicho Obama, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y lo del poeta Bono también es muy interesante, ¿no? Es decir, como defensor de la libertad, de luego mi absoluto rechazo a estos poetarras que han conseguido entrar en el Congreso de los Diputados y naturalmente esas cartas terribles que están volviéndose a enviar a los empresarios que están en el País Vasco, ¿no? Es decir, si eso es libertad, pues que baje, yo sí lo vea, ¿no? O sea, un rechazo absoluto. Respecto a lo de Obama, pues hoy he leído en la prensa internacional que el secretario del Tesoro ha dicho que Estados Unidos tiene puesta su mirada en Europa, ¿no? También se podría decir que Europa tiene puesta su mirada en Estados Los Unidos, Estados ¿no? Unidos, sí. Porque sí, decir sí. que teóricamente debería tenerlo más sencillo porque ahí es un solo país. Aquí somos muchos, muy distintos, con muchos problemas y de muy diferente solución, ¿no? Pero allí es solo un país y es que Obama hace unos discursos preciosos, de luego también, magníficos, pero después, es decir, en el Congreso no es capaz de que le aprueben ni una sola medida. Es decir, se queda todo en palabras muy bonitas, ¿no? Y además que las que le aprobaron en su momento han sido bastante desastrosas, ¿no? Totalmente, totalmente. Obama se empeñó en sacar adelante una serie de medidas con las que, bueno, pues no estaba de acuerdo la mayor parte de los norteamericanos, eso decían las encuestas, se empeñó, le ocurrió algo parecido a Zapatero, ¿no? Que se empeñó en sacar adelante medidas pues que no conseguían aglutinar a la mayor parte de la población. Además, esas medidas las sacó adelante prometiendo que iban a dar una serie de resultados en el corto plazo y resulta que no han dado ese resultado, sino que la economía estadounidense ha empeorado muchísimo más. Por ejemplo, bueno, pues el famoso paquete de estímulo que aprobó Obama, pues lo puso en marcha prometiendo que, bueno, que hizo una simulación, dice, el empleo llegaría hasta el 8%, el desempleo, perdón, llegaría hasta el 8% si no se tomasen medidas y gracias a las medidas pues se quedará en torno al 6%, ¿no? Pues se puso en marcha el paquete de estímulos y el desempleo llegó casi al 10%. Y así, pues han sido prácticamente todas sus medidas. La economía está realmente mal en Estados Unidos. Encima, pues la ley de sanidad pues sigue sin convencer a la mayor parte de los norteamericanos. El precio de la sanidad, como decían los críticos, no ha hecho más que subir desde que se aprobó la ley y la verdad es que Obama ha sido desastroso en toda su gestión económica. El problema de Obama es que, o el problema para quitar a Obama, la suerte que tiene Obama como político es que en el Partido Republicano en este momento no hay un líder realmente carismático que le haga frente. Bueno, hay un par de líderes opinable, bastante sólidos en cuanto a las teorías, pero que no están consiguiendo aglutinar al electorado republicano. Entonces yo creo que esa es la suerte que por ahora va teniendo, ¿no? Yo creo que llegado el caso van a votar a cualquiera, ¿eh? O sea, ya este verano en las encuestas que había la gente decía que votaría a cualquier republicano antes que a Obama. Es decir, claro, también depende de quién acabe siendo, pero no me da a mí la sensación de que Obama lo vaya a tener fácil, ¿eh? Y es curioso porque además Obama está haciendo las cosas, o sea, lo está complicando más, porque él tiene a favor una cosa que aquí tenemos en contra, que es la mentalidad. Aquí tenemos la mentalidad de que todo sea gratis, todo para todo el mundo y venga derroche, que el dinero no es de nadie. Allí no hay esa mentalidad. Todo lo contrario. Claro. Allí le aplaudiría a la mayor parte de la población si dijese hay que apretarse el cinturón, hay que reducir el gasto público. Son conscientes de que hay que ajustarse, de que el dinero público hay que gestionarlo bien, de que no puede ser todo gratis para todo el mundo, de que hay que esforzarse, es decir, y esa cultura está integrada ya, con lo cual no entiendo por qué este señor le lleva la contraria a sus propios ciudadanos, teniendo a favor ya esa mentalidad de responsabilidad, de seriedad y de rigurosidad que existe en general en los Estados Unidos, ¿no? De hecho, el Tea Party en gran medida es eso, es un movimiento social que surge pues siguiendo los principios fundacionales de Estados Unidos, siguiendo un poco la línea que marcaron los padres fundadores, indignados porque la política de Obama va justo en contra, ¿no? de esa esencia
fundacional de Liberal. los Estados Unidos. Sí, Esa sí. esencia liberal, de esa idea de tener mucho cuidado con los impuestos, solo poner impuestos para cosas absolutamente necesarias, no gastar más de lo que se ingresa, no meter al gobierno y al Estado en cuestiones que la sociedad civil pueda resolver por su cuenta. Y la verdad es que es un movimiento muy interesante porque estamos hablando de 60 millones. Aquí se le caricaturiza muchísimo, pero estamos hablando de unos 60 millones de norteamericanos, menudo movimiento civil, que están unidos por esos tres principios muy básicos: volver a los principios constitucionales, libertades individuales, reducir impuestos, equilibrar el gasto público bueno, No gastar más de lo que se ingresa. exacto, ¿no? Son cuestiones muy sencillas. Qué simple, ¿no? Hay que que aglutinan a muchas recordar personas, que ¿no? Estados Unidos fue a una revolución por impuestos. Es decir, pero ese es el ejemplo anglosajón. Es decir, en última instancia, hay una serie de derechos que a mí no me puede privar ningún rey, en el caso de los Estados Unidos o de los puritanos ingleses del siglo XVII. No me puede librar de la libertad de representación, de la libertad de expresión, de la libertad de conciencia y de la propiedad privada. Y cualquiera que atenta contra esos principios, existe un derecho de resistencia contra él. Claro, nosotros la idea de los impuestos es que ni nos la planteamos. O sea, lo otro, según nos pille, a lo mejor nos sentimos más o menos aludidos, más bien menos que más. Pero la idea de que efectivamente nadie tiene derecho a quitarte tu dinero es algo que Pero- aquí no, pero es curioso vamos, no se le porque- ocurre a nadie. o Porque sea. allá los padres fundadores, en las cartas que se escribían cuando estaban redactando la Constitución, comentaban que esas ideas le venían de John Locke Claro, y claro. de los escolásticos españoles, ¿no? Claro. O sea, que todas esas ideas surgen del siglo XVI, del siglo de oro español, Locke era hijo de y- un pastor puritano que había combatido en el ejército de Cromwell. y Pues resulta que- bueno, que aquí pues las hemos perdido por completo, ¿no? Por cierto, hablaba usted antes de competitividad. Estuve analizando el otro día los datos de algunos datos de Eurostat. La electricidad en nuestro país entre el 2004 y el 2011 ha subido un 80%. No está mal, ¿eh? Esa es Vamos la a competir de electricidad, maravilla. por cien. Esa es la electricidad al consumidor, de la familia. A las empresas le ha subido un 110%. Y tenemos un déficit de tarifa. Sí, tenemos un déficit de tarifa enorme, morrocotudo, de unos 20.000 millones de euros. Y aparte del déficit de tarifa que tenemos unos 120.000 millones que se adeuda que se ha ido pagando en subvenciones renovables, que la han ido pagando las eléctricas y que en los próximos 20 años va a haber que pagar de algún modo. Sin duda, sin duda. Solo nos supera Chipre y Malta en Europa. Es decir, nuestra luz es un 60% más cara que en Francia, por ejemplo. Nuestra luz en el 2004 era una de las más baratas de Europa, era una de las ventajas competitivas que tenía España frente a otros países. Eso es historia. Y como Zapatero dijo que cueste lo que cueste, Cueste lo se que iban a cueste. sacar adelante estas medidas, pues sí, pues ha costado un montón. Tanto que España ha pasado de ser uno de los países más baratos en términos eléctricos y ha pasado a tener pues la tercera factura más cara de Europa. Es decir, las familias españolas pagan la tercera factura más cara de Europa pues por el empecinamiento ecologista radical de este señor, ¿no? Inútil, además. Las familias y las empresas y los pequeños empresarios en nuestro país, un 60% más caro que en Francia. Nada más encender la luz, eso ya llevamos un 60% por detrás que nuestros vecinos franceses. No está mal, por cierto, que ayer estaba viendo a un catedrático de Derecho de Trabajo y comentaba, bueno, aparte de que estaba escandalizado del puente que va a costar 1.200 millones de euros, decía que el coste, sobre todo para las empresas, de tener que encender y apagar el Claro. puente, que era salvaje. La industria, claro, es que la industria tiene que encender el lunes, apagar el martes, encender el miércoles, apagar el jueves, encender el viernes y apagar el fin de semana y otra vez el lunes. Es que eso no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido y ni tiene sentido en Estados Unidos, ni tiene sentido en Reino Unido, ni tiene sentido ni en Japón. Pero bueno, aquí todavía mantenemos eso de que los puentes son fantásticos, ¿no? Son sagrados. Exactamente, son sagrados. Son sagrados porque además la mayoría es que sí, son además festividades religiosas. Y decir lo contrario, pues parece que uno queda mal, ¿no? Pero es que no nos lo podemos permitir. Es decir, no nos lo podemos permitir. Pero es curioso, porque nosotros, por ejemplo, en el Juan de Mariana estamos ahora haciendo una obra en todo lo que es la sede, estamos creando un centro educativo allí y lo hemos vivido, pero vamos, se nos para la obra por completo, pues paras un día, vuelves a empezar, vuelves a parar, vuelves a empezar, vuelves a parar, ¿no? Pero lo curioso es que los trabajadores quieren trabajar, la empresa quiere trabajar y nosotros queremos que trabajen.
pero resulta que como si te pones a trabajar y te denuncian, pues te puede caer un paquete, te pueden parar la obra, pues al final todo el mundo, nadie está de acuerdo en parar, pero tienes que pararla, ¿no? Pues imagínese el coste en una cadena de montaje de una fábrica de automóviles, por ejemplo, lo que supone eso. Lo que supone eso, ¿no? Más competitividad, ¿eh? Más competitividad. Sí. En fin, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo con la prensa de mañana, siempre rezumante de alegrías. Sí, efectivamente. Bueno, pues hoy claramente todavía pues colea la amenaza de ayer y que ha explicado hoy de Standard & Poor's y colean las reacciones, ¿no? Expansión. La CNMV paneuropea amenaza a las agencias de rating con sanciones. Visto que no te gusta lo que dicen, pues amenazas con sancionar. Bueno, lo que deberían hacer simplemente es quitarles la licencia, o sea, la exclusividad de licencia para que puedan ejercer, que sea un mercado abierto, pero esto de castigar lo que no me gusta, o incluso, como se llegó a pensar, de crear una agencia de rating pública para yo ponerme el mismo rating, pues es un poco absurdo y que yo creo que todo el mundo que haya pasado por cualquier aula, por cualquier escuela, sabrá que el alumno no se puede examinar a él mismo. Lo de la agencia esa pública a mí me recuerda a las cajas de ahorro. ¿Eh? No, y en el tema este es curioso, ¿no? Porque no paran de criticar a las agencias de rating porque dicen, siempre, ¿cómo podemos hacer caso a unos que se han estado equivocando desde hace años? Sí, pero es que se han equivocado siempre por ser más optimistas de lo que había que ser, ¿no? Claramente metieron la pata hasta el fondo durante toda la época de la burbuja financiera, metieron la pata, porque no tuvieron en cuenta que aquello podía revertir en forma de crisis financiera global. Pero a partir de entonces han estado corrigiendo esa situación y aún así yo creo que han sido excesivamente optimistas, pero han ido, pues bueno, corrigiendo un poco esos errores que cometían en el pasado. Bueno, pues de lo que se le critica es, pues ahora es de ser demasiado pesimista. Cuando, oye, si te enfadabas con ellos antes porque eran demasiado optimistas, pues ahora que corrigen por fin y empiezan a ser moderadamente, pues, neutrales o objetivos, pues darle una palmadita, ¿no? En algunos momentos España ha estado cotizando a niveles de bono basura y a nosotros nos mantenían la AA, con lo cual estaban inflando claramente el rating, ¿no? Otros optimistas. El Economista, Estados Unidos y Alemania, optimistas. Schäuble y Geithner calientan la cumbre europea. El titular no lo entiendo demasiado bien, sobre todo porque el antetítulo es Estados Unidos teme un contagio. Con lo cual, decir que eres optimista cuando temes un contagio será sí, que... yo, sinceramente, será porque tiene la vacuna. La vacuna, porque quieren engañar a todo el mundo y a ver si creyendo que todos nos va a ir muy bien, no se contagia allí, pero otra cosa no se me ocurre. Y bueno, como también hemos comentado hoy, el presidente de la Unión Europea, este cargo recién creado, pues ya está empezando a querer más poder, que es al final lo que está pidiendo, ¿no? Van Rompuy, en expansión, quiere eurobonos en un futuro a cambio de mayor disciplina presupuestaria. Y 5 días Van Rompuy propone un control centralizado, es decir, por él, de las emisiones de deuda. ¿Y quién controla los presupuestos de los países? ¿Y quién controla las medidas sancionadoras? ¿Y hay capacidad sancionadora? ¿Este señor tiene capacidad sancionadora? Volviendo como mucho amonestadora, ¿no? Porque no les puede quitar ni el postre. Pero volviendo a la comparación con Estados Unidos, a Estados Unidos le fue muy bien durante toda esa etapa de su historia en la que la deuda estaba muy claro quién respondía de cada deuda, ¿no? Uno de los grandes líos financieros de Estados Unidos comienza cuando los estados empiezan a emitir deuda que a su vez está garantizada de algún modo por el Estado central, y a su vez el Estado central se endeuda pues contando con que algunos estados van a crecer mucho en el futuro. Aquello se convierte en un lío tremendo, no quedan claras las responsabilidades, y eso es lo que está pidiendo Van Rompuy para Europa, básicamente. Y por supuesto será el que gestiona toda esa nueva deuda que quiere crear, y por supuesto la quiere crear para que no se pague nunca. Lo que quiere es crear una deuda que el Banco Central Europeo al final la termine comprando, monetizar deuda, y quedar él como el salvador de la patria, ¿no? Claro, porque hasta dentro de unos meses, porque eso está claro que tiene un límite. Es que además le da la máquina y una patada hacia adelante. Exactamente. Fijémonos lo que dice. A cambio de mayor disciplina presupuestaria, es decir, a cambio de algo negativo, eurobonos.
algo positivo, obviamente, para él. Por tanto, que está diciendo, esto de la disciplina es muy malo, a ver si con la capa, con el manto de los eurobonos, los que son los países más despilfarradores pueden seguir despilfarrando a costa de los países más ahorradores, que al final todo el instrumento de los eurobonos, todo el mecanismo de los eurobonos es eso. Y bueno, y terminamos con España. Precisamente hoy Standard & Poor's, el economista, España debería aprovechar la calma de los mercados para acelerar las reformas, ya lo hemos comentado también, la prima de riesgo está por debajo de 300 puntos, por tanto es un momento ideal para acometer todas las reformas, aunque parece que algunos solo entienden el palo y por tanto que solo se atreven a acometer reformas cuando está a 600 o a 700, y 5 días. Una de las medidas que ha anunciado Rajoy, aunque ya veremos en qué se traduce y para cuándo se traduce, la ley para limitar el déficit público será la primera decisión de Rajoy. Pues eso lo tiene que decir a sus comunidades autónomas, ¿eh? Sí. Con lo cual se va a contradecir. Valencia, sí. Se va a contradecir con lo que le dijo el otro día de que a 5 años no, ustedes a 10 años la devuelven. Se contradice una cosa con la otra, ¿eh? Va a ser interesante ver cómo afronta Rajoy esta ley. Primero porque sus acuerdos con Zapatero, cuando se tuvo que sentar con Zapatero para discutir esta reforma de la Constitución, básicamente lo que aceptó es que esto era, pues sí, una estabilidad, pero neta, decían, ¿no? Un equilibrio presupuestario neto. ¿Qué significaba eso de neto? Descontando los giros del ciclo económico. O sea que al final viene a ser algo similar a aquello de estabilidad a lo largo del ciclo. Vamos a ver cómo lo plasman, pero desde luego si van por esa vía nos están tratando de vender la misma moto que Van Rompuy está tratando de vender y que Almunia nos trató de vender en su día y que Strauss-Kahn nos vendió también en su día. Yo creo que lo explicamos aquí de manera muy, muy clara. Con la reforma constitucional que se ha aprobado, Zapatero podría haber hecho exactamente lo mismo que ha hecho. Por tanto, si tú apruebas una reforma de la Constitución para evitar que se haga algo y se puede seguir haciendo, es una reforma inútil. Ya veremos en la ley que aprueba Rajoy, pero no olvidemos la ley de Aznar, que cuando no les convino, a quienes no les convenía, pues la quitaron y ya está. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, en fin, y don Gabriel, don Francisco, don Juan Ramón, muchas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César, con César Vidal. Es radio.